Dragonlance, Las Crónicas Perdidas, 1. El Mazo de Caras. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. El conjuro para la tos. Infusión caliente. Las gallinas no son águilas. Con cansancio, Raistlin Majere se arrebujó en una manta y se tendió en el suelo de tierra de la cueva, oscura como boca de lobo, e intentó conciliar el sueño. Casi de inmediato se puso a toser. Esperó que fuera un corto ataque de tos, como ocurría a veces, y que se le pasara pronto, pero la sensación de opresión en el pecho no cesó. Por el contrario, la tos empeoró. Se sentó derecho y respiró con esfuerzo mientras un regusto a hierro le llenaba la boca. Buscó a tientas el pañuelo y se lo llevó a los labios. En la profunda oscuridad de la pequeña cueva no podía verlo, pero tampoco era necesario. Sabía muy bien que cuando retirara el pañuelo la tela tendría manchas rojas. Raistlin era un hombre joven, de poco más de 20 años, pero a veces se sentía como si hubiese vivido un siglo y cada uno de esos años le hubiera pasado factura. La salud se le había hecho añicos en cuestión de instantes durante la temida prueba en la torre de la alta hechicería. Había entrado en esa prueba como un hombre joven, físicamente débil, quizá, pero relativamente sano. Había salido de ella como un viejo y con la salud irreparablemente dañada, el cabello, castaño rojizo, se había vuelto blanco, la tez tenía un brillo dorado, su sentido de la vista era una maldición. La generalidad de las personas se horrorizaba. Una prueba que dejaba a un joven lisiado no tenía nada prueba, argumentaban. Era una tortura sádica. Los sabios hechiceros sabían a qué atenerse. La magia era una fuerza muy poderosa, un regalo de los dioses de la magia, y una fuerza tan poderosa conllevaba una responsabilidad pareja. En el pasado, ese poder se había empleado mal. Hubo un tiempo en el que los hechiceros habían estado a punto de destruir el mundo. Los dioses de la magia habían intervenido y habían establecido reglas y leyes para hacer uso de la magia, y ahora solo se permitía manejarla a aquellos mortales capaces de asumir tal responsabilidad. Todos los magos que deseaban avanzar en su profesión tenían que pasar una prueba que les preparaban los hechiceros más poderosos de la orden. A fin de asegurarse de que todos los magos que se presentan a esa prueba eran serios con su arte, las órdenes de la alta hechicería habían decretado que el mago debía estar dispuesto a jugarse la vida en el resultado. El fracaso significaba la muerte. Ni siquiera quienes tenían éxito lo lograban sin sacrificio. La prueba estaba pensada para enseñar al mago algo sobre sí mismo. Raistlin había aprendido muchísimo acerca de su persona, más de lo que habría querido llegar a saber. Había cometido un acto terrible en aquella torre, un acto que horrorizaba a una parte de su ser, pero había otra parte que sabía muy bien que volvería a hacer lo mismo. No había sido un episodio real, aunque a él se lo había parecido en aquel momento y cómo. La prueba consistía en situar al mago en un mundo de ilusión. Las elecciones que hacía en ese mundo lo afectarían el resto de su vida. Incluso podían costarle la vida. El terrible acto cometido por Raistlin tenía que ver con su hermano gemelo, Caramon, que había sido testigo aterrado de la escena. Los dos no hablaban nunca de lo ocurrido, pero la certeza de saberlo estaba siempre presente y arrojaba una sombra sobre ellos. La prueba de la torre estaba preparada para que el mago descubriera más cosas sobre sus puntos fuertes y sus puntos débiles a fin de que mejorara. De ahí el castigo. De ahí la recompensa. En el caso de Raistlin el castigo había sido severo, la pérdida de la salud y una maldita anomalía en la vista. Había salido de la prueba con las pupilas en forma de reloj de arena. Para que aprendiera humildad y compasión, veía el paso del tiempo acelerado, allí donde posara la vista, ya fuera una hermosa doncella o una manzana recién cogida del árbol,
todo se marchitaba con la huella dejada por el tiempo mientras lo contemplaba. Sin embargo, la recompensa lo merecía. Raistlin tenía poder ahora, un poder que asombraba, maravillaba y asustaba a quienes mejor conocían al joven mago. Par-Salian, jefe del cónclave, le había entregado a Raistlin el bastón de mago, un artefacto excepcional y valioso. Aún ahora, mientras se doblaba por el ataque de tos, Raistlin alargó la mano para tocar el cayado. Su presencia lo reconfortaba, lo tranquilizaba. Merecía la pena su sufrimiento. El mágico bastón había sido creado por Magius, uno de los hechiceros mejor dotados de la historia. Ya hacía unos años que Raistlin tenía el bastón en su poder y aún no conocía los poderes del cayado en toda su extensión. Volvió a toser, una tos que parecía que le desgarraba carne y huesos. El único remedio para esos ataques era una mezcla especial de hierbas en infusión. Tenía que tomarse caliente para que hiciera más efecto. La cueva que era su casa actual no tenía hoyo para lumbre ni medios para calentar agua. Raistlin habría tenido que abandonar la calidez de las mantas y salir en plena noche para buscar agua caliente. Lo normal habría sido tener a Caramon a mano para que se ocupara de ir a buscar el agua y prepararle la infusión. Pero su hermano no estaba con él. Sano y robusto, con un corazón tan grande como su cuerpo y de espíritu generoso, el gemelo de Raistlin andaba por alguna parte allí fuera, en la noche, bailando alegremente con los otros invitados a la boda de Ribe Windy-Goldmon. Ya era tarde, bien pasada la medianoche, pero Raistlin aún oía las risas y la música de la celebración. Estaba enfadado con Caramon por abandonarlo y perderse por ahí a divertirse con alguna chica, Taike Wallen, probablemente dejando que su hermano enfermo se las apañara solo. Medio ahogado por la tos, Raistlin intentó ponerse de pie y casi se desplomó. Se agarró a una silla, se sentó en ella y apoyó, desmadejado, la cabeza en la tosca mesa que Caramon había improvisado con las tablas de una caja. Raistlin, llamó una voz alegre desde fuera. ¿Estás dormido? Tengo que preguntarte una cosa, Tas. Intentó pronunciar el nombre del Kender, pero otro espasmo de tos lo interrumpió. Oh, bien, estás despierto, continuó la voz alegre al oírlo toser. Tas, diminutivo de Tasleov, Burrfoot entró en la cueva dando brincos. Al Kender le habían repetido hasta la saciedad que en una sociedad educada uno siempre llamaba a la puerta, o, en este caso, la mampara de ramas entretejidas que tapaba la entrada a la cueva, y esperaba a que lo invitaran a pasar antes de entrar. Tas tenía dificultades para adaptarse a esa costumbre, que no era una norma en la sociedad Kender, donde las puertas se cerraban al mal tiempo y a los trasgos gigantes, y a veces ni siquiera a los trasgos, cuando resultaban interesantes. De modo que, cuando Tas se acordaba de llamar, por lo general lo hacía y entraba casi de forma simultánea si el ocupante tenía suerte. De otro modo, entraba antes y luego se acordaba de llamar, que fue lo que pasó en esta ocasión. Tas retiró la mampara y se deslizó ágilmente al interior de la cueva llevando consigo la intensa luz de un farol. «Hola, Raistlin», saludó. Se acercó al joven mago y metió una mano mugrienta y el farol debajo de la nariz de Raistlin. ¿Qué clase de pluma es esta? La raza Kender era pequeña, y todo el mundo, excepto los enanos, decía que estaba emparentada con la raza enana. Los Kenders desconocían el miedo y tenían debilidad por las ropas de colores chillones, los saquillos de cuero y coleccionar objetos interesantes para guardarlos en esos saquillos. La Kender era una raza optimista y, por desgracia, una raza con tendencia a ser ligera de manos. Llamar ladrón a un Kender sería usar un término equivocado. Los Kenders nunca tenían intención de robar. Tomaban las cosas prestadas y siempre con la más firme intención de devolver lo que habían cogido. Sin embargo, sería difícil persuadir a una persona corta de miras de que eso era cierto, sobre todo si acababa de encontrar la mano de un Kender en su bolsillo. Tasleov era un buen ejemplo de su raza. Rondaba el 1,20 m de estatura, dependiendo de lo alto que llevara el copete ese día.
Estaba muy orgulloso de su copete y a menudo se lo adornaba, como había hecho esa noche, que se había puesto varias hojas de arce rojas. Miraba a Raistlin con una gran sonrisa, chispeantes los ojos ligeramente rasgados y las orejas puntiagudas temblándole de emoción. Raistlin le dirigió una mirada fulminante y tan furiosa como fue capaz de poner, dado que estaba cegado por la repentina luz y medio asfixiado por la tos. Alargó la mano, asió al Kender por la muñeca y apretó. «Agua caliente», pidió con voz ahogada. «Infusión, infusión», repitió Taz, que solo había entendido eso último. «No, gracias, acabo de comer». Raistlin tosió en el pañuelo, que retiró de los labios enrojecidos con manchas de sangre. Volvió a asestar otra mirada furibunda a Taz, y esta vez el Kender lo pilló. «Ah, eres tú el que quiere una infusión. La que Caramon te prepara siempre para la tos. Caramon no está para prepararla y tú no puedes porque estás tosiendo». Lo que significa, Taz vaciló. No quería interpretar mal las cosas. Raistlin señaló con la mano temblorosa hacia la taza vacía que había en la mesa. «¿Quieres que vaya por agua?» Taz dio un brinco. «No tardaré ni un minuto». El Kender salió a todo correr y dejó la mampara de ramas abierta, de manera que el aire frío entró en la cueva e hizo temblar a Raistlin. El mago se echó la manta por los hombros y sufrió otro ataque de tos. Taz volvió enseguida. «Se me olvidaba la taza». «Ciérrala», intentó advertir Raistlin, pero no logró hablarlo bastante deprisa. El Kender había desaparecido ya y la mampara siguió abierta. El mago escudriñó la noche. El sonido de la diversión era más fuerte ahora. Distinguía la luz de las hogueras y las siluetas de gente que bailaba. Los novios, Ribewen y Godmon, ya se habrían retirado a su lecho nupcial a esas alturas. Estarían uno en brazos del otro, su amor correspondido, sus pruebas, sus aflicciones y penalidades, su largo y oscuro viaje juntos culminaban en ese momento de gozo. Raistlin pensó que solo sería eso, un momento, una chispa que irradiaría un instante antes de que el destino funesto que se aproximaba veloz la apagara violentamente. Era el único con cerebro para verlo. Incluso Tanis el semielfo, que tenía más sentido común que la mayoría de esa pandilla, se había dejado embaucar por aquella falsa sensación de paz y seguridad. La reina de la oscuridad no está vencida, le había dicho a Tanis no hacía muchas horas. «Puede que no hayamos ganado la guerra», había contestado Tanis, «pero desde luego hemos ganado una importante batalla». Raistlin había sacudido la cabeza ante tamaña tontería. «¿No crees que hay esperanza?», había preguntado Tanis. «La esperanza es una negación de la realidad», había sido su respuesta. «Es la zanahoria que se agita ante el caballo de tiro para que siga avanzando, luchando en vano por alcanzarla». Se sentía bastante orgulloso de aquella imagen literaria y sonrió al recordarlo. Otro golpe de tos le borró la sonrisa e interrumpió sus pensamientos. Cuando se recobró, volvió a mirar fijamente hacia el exterior en un intento de localizar al Kender a la luz de la luna. Raistlin dependía de una persona de poco fiar y lo sabía. Era más que probable que el cabeza de chorlito del Kender se distrajera con cualquier cosa y se olvidara de él por completo, en cuyo caso estaré muerto por la mañana, murmuró el mago. Su irritación con Caramon aumentó. De nuevo sus pensamientos volvieron a la conversación que había tenido con Tanis. «¿Estás diciendo que deberíamos rendirnos?», le había preguntado el semielfo. «Lo que digo es que deberíamos tirar la zanahoria y avanzar con los ojos bien abiertos», le había contestado. «¿Cómo vas a luchar contra los dragones, Tanis? Porque habrá más. Más de los que puedas imaginar. ¿Y dónde está ahora Uma? ¿Dónde está la legendaria Dragonlance?». El semielfo no tenía respuesta a esas preguntas, pero los comentarios de Raistlin le habían impresionado. Se había marchado para reflexionar sobre ellos y, ahora que la boda ya había pasado, quizás se podía hacer que la gente mirara sin tapujos la cruda realidad de su situación. El otoño estaba acabando. El viento frío que soplaba por la puerta, procedente de las montañas,
presagiaba los meses invernales que se avecinaban. Raistlin sufrió otro ataque de tos y cuando alzó la cabeza se encontró con el Kender. «Ya estoy aquí», anunció Tasleof alegre e innecesariamente. «Siento haber tardado, pero es que no quería derramar nada». Soltó la taza humeante en la mesa con todo cuidado y después miró a su alrededor buscando el saquillo de la mezcla de hierbas. Lo vio en el suelo, cerca, lo recogió y lo abrió de un tirón. «Tengo que echar todo lo que hay en la bolsa y...» Raistlin le arrebató bruscamente las preciadas hierbas. Con cuidado, sacudió el saquillo para echar unas pocas en el agua caliente y las observó con intensidad mientras giraban hasta posarse finalmente en el fondo de la taza. Cuando el agua se puso de un color oscuro y el penetrante y acre olor impregnó el aire, Raistlin tomó la taza entre las manos temblorosas y se la llevó a los labios. La infusión había sido un regalo del archimago, Par-Salian, un regalo para aliviar su mala conciencia, era lo que siempre había pensado Raistlin. La cocción calmante bajó por la garganta del mago y casi de inmediato cesaron las toses espasmódicas. La sensación asfixiante, como si tuviera telarañas en los pulmones, desapareció. Raistlin inhaló profundamente. «Eso huele como el picnic de un enano gali», dijo Tas mientras se frotaba la nariz. «¿Seguro que te mejora?» Raistlin, deleitándose con el calor, se tomó la infusión a sorbos. «Ahora que puedes hablar», prosiguió Tas, «quiero hacer una pregunta sobre esta pluma. ¿Dónde la he dejado?» El Kender se puso a buscar en los bolsillos de la zamarra. Raistlin lo miró con frialdad. «Estoy agotado y me gustaría volver a acostarme, pero supongo que no podré librarme de ti, ¿verdad?» «Fui a buscarte el agua caliente», le recordó Tas, que de repente pareció preocupado. «No tengo mi pluma». Raistlin suspiró fuerte y observó cómo el Kender seguía rebuscando en los bolsillos decorados con trencilla dorada que había tomado, prestada, de una capa ceremonial que se había encontrado en algún sitio. Al no hallar lo que buscaba, Tas se puso a rebuscar en los bolsillos de los pantalones amplios y después siguió con las botas. Raistlin no tenía energías para hacerlo o, de otro modo, habría sacado al Kender a la fuerza. «Es por esta zamarra nueva», protestó Tas. «Nunca sé dónde encontrar las cosas». Había desechado la ropa que antes llevaba por un conjunto totalmente nuevo que había reunido durante las pasadas semanas de lo que descartaban los refugiados de Pax Tarkas con los que viajaba en la actualidad. Los refugiados habían sido esclavos, obligados a trabajar en minas de hierro para el señor del dragón Verminar, que había muerto en una revuelta dirigida por Raistlin y sus amigos. Habían liberado a los esclavos y habían huido con ellos hacia la región montañosa, al sur de Pax Tarkas. Aunque costara creerlo, aquel molesto Kender, Tasleof Burrofot, había sido uno de los héroes de la revuelta. Él y el viejo y atolondrado mago, que se daba a sí mismo el pomposo nombre de Fisban el Fabuloso, habían puesto en marcha, inadvertidamente, el mecanismo que dejó caer cientos de toneladas de rocas en el paso de montaña que daba paso a Pax Tarkas, lo que impidió que el ejército de draconianos entrara en la fortaleza para sofocar la revuelta. Verminar había muerto a manos de Tanis y de Sturmbrick-Blade. La espada mágica del legendario rey elfo Kit Kanan y la espada heredada del caballero de Solamnia, Sturmbrick-Blade, atravesaron la armadura del señor del dragón y se hundieron profundamente en el cuerpo del hombre. Sobre sus cabezas, los dos dragones rojos combatían y ambos murieron. La sangre de los reptiles había caído como una lluvia espantosa sobre los aterrados espectadores. Tanis y los demás habían actuado con rapidez para controlar la caótica situación. Algunos esclavos querían cobrarse venganza de los monstruosos draconianos que habían sido sus amos. Conscientes de que su única esperanza de sobrevivir era la huida, Tanis, Sturm y Elistan habían convencido a los hombres y las mujeres de que tenían una oportunidad como caída del cielo para escapar y conducir a sus familias a un lugar seguro. Tanis había organizado los grupos de trabajo. Las mujeres y los niños habían reunido todas las provisiones que pudieron encontrar. Cargaron comida, mantas, herramientas y todo lo que creyeron que necesitarían en su viaje a la libertad en las carretas utilizadas para transportar el mineral desde las minas.
El enano, Flint Fireforge, que había nacido y crecido en aquellas montañas, se había puesto al frente de exploradores de los hombres de las llanuras que había entre los esclavos y emprendieron una expedición al sur en busca de un refugio seguro para los refugiados. Habían descubierto un valle cobijado entre los picos de las Carolis. Las cumbres de las montañas ya estaban blancas por la nieve, pero el valle, situado mucho más abajo, seguía verde y exuberante, con las hojas apenas tocadas por los rojos y dorados del otoño. Había caza en abundancia y arroyos claros se cruzaban y entrelazaban por el valle. Las estribaciones de las montañas eran un enjambre de cuevas que se podían usar como casas, almacenes y refugio en caso de sufrir ataques. En aquellos primeros días, los refugiados esperaban que los dragones los atacaran en cualquier momento, perseguidos por los horribles hombres dragón conocidos como draconianos. Y podrían haberlos perseguido sin dificultad, ya que el ejército de los draconianos estaba capacitado para escalar el paso que conducía al valle. Sorprendentemente, había sido idea del gemelo de Raistlin, Caramon, bloquear el paso provocando una avalancha. Y había sido la magia de Raistlin, un devastador conjuro de rayos que había aprendido en un libro de hechizos encuadernado en azul oscuro que había conseguido en la ciudad hundida de Sakzarot, lo que había provocado el atronador chasquido que sacudió y soltó la nieve acumulada y que arrastró peñascos hasta el paso. Encima de la avalancha había caído más nieve, había nevado día y noche durante varias jornadas, de forma que el paso quedó taponado con ella al poco tiempo. Ningún ser, ni siquiera los hombres lagarto con sus garras y sus alas, podría entrar ahora en el valle. Los días habían transcurrido con pacífica tranquilidad para los refugiados y la gente se relajó. Las hojas rojas y doradas cayeron al suelo y se pusieron marrones. El recuerdo de los dragones y el terror de la cautividad se desvaneció. Seguros, cómodos y a salvo, los refugiados hablaban de pasar allí el invierno con idea de continuar el viaje hacia el sur cuando llegara la primavera. Hablaban de construir moradas permanentes. Hablaron de desmantelar las carretas y usar la madera para levantar toscas cabañas o construir edificios con piedras y barro en los que estarían calientes cuando las frías lluvias y las nieves del invierno llegaran finalmente al valle. Raistlin frunció la boca en una mueca de desprecio. «Me voy a acostar», dijo. «La encontré», gritó Tasleov, que en el último instante recordó que había ensartado la pluma en lugar seguro, su copete de cabello castaño. El kender se sacó la pluma del pelo y, contemplándola con sobrecogimiento, la sostuvo en la palma de la mano como si se tratara de la más preciada joya. Raistlin le dedicó una mirada desdeñosa. «Es una pluma de gallina», precisó. Se levantó de la silla, recogió los vuelos de la larga túnica de color rojo alrededor del consumido cuerpo y regresó al jergón extendido en el suelo de tierra. «Ah, eso me parecía», susurró en voz queda Tasleov. «Cierra la puerta cuando salgas», ordenó el mago, que se tendió en el jergón, se arrebujó en la manta y cerró los ojos. Se estaba quedando dormido cuando una mano lo sacudió por el hombro y lo despertó. «¿Qué?», espetó Raistlin. «Esto es muy importante», dijo Tas en tono solemne mientras se inclinaba sobre el mago, al que echó en la cara el aliento a ajo de la cena. «¿Las gallinas vuelan?», Raistlin cerró los ojos. «Quizás solo era una pesadilla. Sé que tienen alas», continuó Tas, «y sé que los gallos pueden revolotear para posarse en el tejado del gallinero y cantar cuando sale el sol, pero lo que me pregunto es si las gallinas son capaces de volar muy alto, como las águilas. Porque, verás, resulta que esta pluma llegó flotando del cielo y miré hacia arriba pero no vi que pasara ninguna gallina volando, y entonces caí en la cuenta de que nunca había visto volar a las gallinas. «Sal de aquí», gruñó Raistlin, que alargó la mano hacia el bastón de mago que yacía junto al jergón. «O no respondo de que no me conviertas en un sapo y me des de merienda a una serpiente». «Sí, ya lo sé». Tas suspiró y se puso de pie. En cuanto a las gallinas, Raistlin sabía que el kender no lo dejaría en paz ni siquiera con la amenaza de convertirlo en sapo, algo que, por otro lado, no tenía fuerzas para hacer. «Las gallinas no son águilas. No pueden volar», dijo.
Gracias, exclamó alegremente Taslev. Lo sabía. Las gallinas no son águilas. Apartó la mampara de ramas con brusquedad y, dejándola tirada en el suelo, se marchó sin llevarse el farol, cuya luz le daba de lleno a Raistlin en los ojos. El mago empezaba de nuevo a quedarse dormido cuando la vocecilla penetrante de Tas volvió a despertarlo. «Caramon, ahí estás», chilló Tas. ¿A qué no sabes qué? Las gallinas no son águilas. No vuelan. Raistlin me lo ha dicho. Aún hay esperanza, Caramon. Tu hermano se equivoca. No en lo de las gallinas, sino en lo de la esperanza. Esta pluma es una señal. Fisban lanzó un conjuro al que llamaba caída de pluma, para salvarnos cuando nos precipitamos desde la cadena y se suponía que debíamos caer como plumas, pero en cambio lo que pasó fue que cayeron montones de plumas. Plumas de gallina. Las plumas me salvaron, aunque a Fisban no. La voz del Kender se apagó para dar paso a un gimoteo al recordar a su tristemente fallecido amigo. ¿Has estado molestando a Raist?, demandó Caramon. No, lo he estado ayudando, repuso Tas, enorgullecido. La tos lo ahogaba hasta casi matarlo, como le pasa siempre, ya sabes. Tenía sangre en los labios al toser. Lo salvé. Corrí a buscar el agua que usa para prepararse esa porquería que se toma y que huele tan mal. Ahora está mejor, así que no tienes que preocuparte. Caramon, ¿es que no quieres que te cuente lo de las plumas de...? Al parecer, Caramon no quería, porque Raistlin oyó el ruido de las pesadas botas que calzaba su gemelo cuando éste echó a correr hacia el cobertizo. Raist, llamó Caramon con tono nervioso. ¿Te encuentras bien? No, gracias a ti, masculló el mago, que se arrebujó más en la manta y mantuvo los ojos cerrados. Podía ver a Caramon muy bien sin necesidad de mirarlo. Grande, musculoso, ancho de hombros, sonrisa pronta, campechano, apuesto. Su hermano era amigo de todo el mundo y el preferido de todas las chicas. Me has dejado abandonado a los cuidados de un Kender mientras tú andabas por ahí achuchándote con esa exuberante taíque, le reprochó Raistlin. No hables de ella así, Raist, pidió Caramon con un leve timbre cortante en su voz, por lo general afable. Taíque es una buena chica. Estuvimos bailando, nada más. Raistlin gruñó. Caramon siguió plantado en el mismo sitio, apoyando el peso ora en un pie, ora en otro. Siento no haber estado aquí para prepararte la infusión, dijo al cabo, con remordimiento. No me di cuenta de que era tan tarde. ¿Quieres qué? ¿Necesitas que te traiga algo? ¿O que haga algo? Puedes dejar de parlotear, cerrar esa pobre imitación de puerta y apagar esa maldita luz. Sí, Raist, claro. Caramon recogió la mampara de ramas entretejidas y volvió a colocarla en su sitio. Apagó de un soplo la vela que había dentro del farol y se desnudó a oscuras. Intentó no hacer ruido, pero el hombretón, musculoso y sano en contraste con su débil gemelo, tropezó con la mesa, tiró la silla y, a juzgar por el juramento que soltó, se golpeó en la cabeza con la pared de la cueva mientras buscaba a tientas su jergón. Raistlin rechinó los dientes y esperó, sumido en un silencio iracundo, a que Caramon acabara de acomodarse. Poco después su hermano roncaba y Raistlin, a pesar de lo rendido que estaba, yació despierto, incapaz de conciliar el sueño. Se quedó mirando la oscuridad, que no lo cegaba del todo como a su gemelo y a todos los demás. Sus ojos seguían abiertos a lo que vivía en ella. Plumas de gallina. Masculló con mordacidad y empezó a toser de nuevo. 2. Amanecer de un nuevo día. La añoranza del hogar. Tanis el semielfo se despertó con resaca. Lo curioso era que no había bebido nada. Su resaca no era resultado de pasar la noche de regocijo, bailando y bebiendo demasiada cerveza, sino de estar la mitad de la noche despierto y preocupado en su jergón. La víspera había abandonado el festejo de la boda temprano. El espíritu de celebración le rechinaba en el alma. La música fuerte le provocaba una mueca de dolor y lo hacía mirar hacia atrás,
temeroso de que estuvieran revelando su posición a sus enemigos. Deseaba decirles a los músicos que golpeaban y soplaban los toscos instrumentos que no tocaran tan alto. Había ojos que espiaban en la oscuridad, oídos que escuchaban. Finalmente había buscado a Raistlin, al encontrar la compañía del cínico y sombrío mago más acorde con sus propios pensamientos negros y pesimistas. También lo había pagado. Cuando por fin consiguió dormirse, soñó con caballos y zanahorias y que era una bestia de tiro que daba vueltas y más vueltas en un círculo sin fin siguiendo en vano la zanahoria que nunca podría alcanzar. Primero, la zanahoria es la vara de cristal azul, dijo con resentimiento mientras se frotaba la dolorida frente. Teníamos que ponerla a salvo para que no cayera en malas manos. Lo hicimos, y entonces dijeron que eso no era suficiente. Tuvimos que viajar a Saxarot para encontrar el mayor regalo de una deidad, los sagrados discos de Misakal, solo para descubrir que somos incapaces de leerlos. Así que tuvimos que buscar a la persona que podía hacerlo y, mientras tanto, nos fuimos metiendo cada vez más en esta guerra, una guerra que ninguno de nosotros sabía que estaba teniendo lugar. Sí, claro que lo sabías, gruñó un bulto más bien grande y apenas distinguible en la penumbra del alba que empezaba a colarse entre las mantas que tapaban la boca de la cueva. Habías viajado lo suficiente, habías visto lo suficiente, habías oído lo suficiente para saber que se avecinaba una guerra, solo que no querías admitirlo. Lo siento, Flint, no era mi intención despertarte. No me di cuenta de que hablaba en voz alta. Eso es síntoma de locura, ¿sabes? Rezongó el enano. Hablar consigo mismo, quiero decir, así que no lo cojas por costumbre. Y ahora, vuelve a dormirte antes de que despiertes al Kender. Tanis echó un vistazo al otro bulto tendido en el lado opuesto de la cueva, que más que cueva era un agujero excavado en la montaña. Flint, que de todos modos se había mostrado reacio a compartir su cueva con el Kender, había relegado a Taz a un rincón apartado. Sin embargo, Tanis no quería perder de vista al Kender y finalmente convenció al enano para que permitiera a Taz compartir su habitáculo. Creo que podría gritar y no lo despertaría, dijo el semielfo, sonriente. El Kender dormía el sueño plácido e inocente de los niños y de los perros. Muy a la manera de estos últimos, Taz rebullía y resoplaba en el jergón mientras los pequeños dedos se movían como si hasta en sueños estuviera examinando todo tipo de cosas curiosas y maravillosas. Los preciados saquillos de Taz, que contenían su tesoro de valiosos objetos, tomados prestados, yacían esparcidos a su alrededor. Uno de ellos lo usaba de almohada. Tanis tomó nota de echar un vistazo a esos saquillos a lo largo del día, cuando Taz hubiera salido a una de sus excursiones. El semielfo registraba de forma regular las posesiones del Kender en busca de objetos que la gente había extraviado o había dejado caer. Tanis les devolvía esos objetos a sus propietarios, quienes los recibían de muy mal humor y le decían que habría que hacer algo respecto a las raterías del Kender. Puesto que los Kenders habían sustraído cosas desde el día que el paso de la gema gris los había creado, si se daba crédito a las viejas leyendas, poco podía hacer Tanis para impedírselo, salvo llevar al Kender a lo alto de la montaña y tirarlo de un empujón, que era la solución al problema preferida de Flint. Tanis salió de debajo de su manta y, moviéndose tan en silencio como le era posible, abandonó el refugio. Tenía que tomar una decisión importante ese día y, si se quedaba en el jergón tratando de volver a dormirse, lo único que haría sería dar vueltas sin parar mientras pensaba en ello, además de arriesgarse a recibir otra reprimenda de Flint. A pesar del frío de la madrugada y el invierno se hacía notar ya en el aire, sin la menor duda, Tanis decidió ir a quitarse de la mente la idea de las zanahorias dándose un baño en el arroyo. Su cueva era una de las muchas que salpicaban la ladera de la montaña como un sarpullido. Los refugiados de Pax Tarkas no eran las primeras personas que habitaban esas cuevas. Las pinturas en las paredes de algunas indicaban que pueblos antiguos habían vivido allí antes.
Las escenas representaban cazadores con arcos y flechas, así como animales que parecían ciervos si bien eran unos cuernos afilados los que les adornaban la testa en lugar de las cuernas ramosas de los venados. En algunas se veían criaturas aladas. Enormes criaturas que expulsaban fuego por la boca. Dragones. Se quedó parado un momento en la cornisa que había delante de la cueva y contempló el valle que se extendía a sus pies, allá abajo. No veía el arroyo, el valle estaba envuelto en una niebla baja que se levantaba del agua. El sol alumbraba el cielo, pero todavía no había salido por encima de las montañas, de modo que el valle permanecía arropado en su manto de bruma, en apariencia tan reacio a despertarse como el viejo enano. Mientras bajaba de la zona rocosa al húmedo tapiz de hierba bajo la penumbra de la niebla y se encaminaba hacia el arroyo flanqueado por árboles, Tanis pensó que era un lugar bello. Las hojas rojizas de los arces y las doradas de los castaños y los robles ofrecían un colorido contraste con el verde oscuro de los pinos, del mismo modo que el gris de las piedras de la montaña contrastaba con el puro e intenso blanco de las recientes nevadas. Vio el rastro de animales de caza en la embarrada trocha que conducía al arroyo. En el suelo había nueces caídas y las bayas colgaban, relucientes, de las ramas de los arbustos. Podríamos quedarnos en este valle durante los meses invernales, dijo Tanis, de nuevo hablando en voz alta. Resbaló y se deslizó por la ribera hasta llegar al borde de la corriente profunda y rápida. ¿Qué mal puede haber en eso?, preguntó a su reflejo en el agua. El rostro que lo contemplaba sonrió en respuesta. Por sus venas corría sangre elfa, pero nadie lo habría pensado al verlo. Laurana lo acusaba de ocultarlo. Bueno, a lo mejor era verdad, eso le hacía la vida más fácil. Se rascó la barba que a ningún elfo le crecería. El largo cabello le tapaba las orejas ligeramente puntiagudas. Su cuerpo no tenía la esbelta delicadeza de la constitución elfa, sino la corpulencia de las hechuras humanas. Quitándose la túnica de suave cuero, los calzones y las botas, Tanis se metió en el frío arroyo y se echó agua en el pecho y en la nuca. Después, conteniendo la respiración, se dio un chapuzón. Salió resoplando y echando agua por la nariz y la boca y con una sonrisa de oreja a oreja por la cosquilleante sensación que le recorría todo el cuerpo. Ya se sentía mejor. Después de todo, ¿por qué no podían quedarse allí? Las montañas nos protegen de los vientos fríos. Tenemos víveres suficientes para que nos duren todo el invierno, si tenemos cuidado. Tanis lanzó agua al aire, como un niño que jugara. Estamos a salvo de nuestros enemigos. ¿Durante cuánto tiempo? Tanis, que creía encontrarse solo, casi salió del agua de un brinco cuando oyó la otra voz. Ribewind, exclamó mientras se daba la vuelta y miraba al hombre alto plantado de pie en la orilla. Me has dado un susto que me has quitado 6 años de vida. Puesto que eres semielfo y tu esperanza de vida se calcula en varios cientos de años, 6 no parecen muchos para que te preocupes por eso, comentó Ribewind. Tanis observó al hombre de las llanuras de manera escrutadora. Ribewind no había visto a nadie con sangre elfa hasta que lo había conocido a él y, aunque Tanis era solo medio humano y medio elfo, a Ribewind le parecía extraño, totalmente fuera de lo normal. Había habido ocasiones entre ambos en las que tal comentario sobre la raza de Tanis habría significado un insulto. Sin embargo, el semielfo reparó en la afectuosa sonrisa que se reflejaba en los ojos castaños del hombre de las llanuras y respondió con otra igual. Ribewind y él habían pasado juntos por demasiadas cosas para que los viejos prejuicios perduraran. El fuego de los dragones había abrasado la desconfianza y el odio, y las lágrimas de alegría y de aflicción habían arrastrado las cenizas. Tanis salió del arroyo y usó la túnica de fina piel para secarse antes de sentarse al lado de Ribewind, tiritando por el aire frío. El sol, que brillaba por una brecha entre las montañas, evaporó la niebla y lo hizo entrar en calor enseguida. El semielfo miró a su amigo con una preocupación que estaba a medio camino entre fingida y en serio. ¿Qué hace el novio levantado tan temprano a la mañana siguiente de su boda? No esperaba veros ni a ti ni a Goldmon en varios días. Ribewind siguió contemplando el agua.
El sol le daba de lleno en el rostro. Era un hombre muy reservado, sus sentimientos y pensamientos íntimos eran suyos, personales y privados, no para compartirlos con cualquiera. El rostro atezado mostraba normalmente una máscara inexpresiva, lo mismo que ese día, pero Tanis percibía un resplandor que emanaba de dentro. Mi gozo era demasiado grande para que cupiera dentro de unos muros de piedra, susurró el hombre de las llanuras. Tenía que salir para compartirlo con la tierra y con el viento, con el agua y con el sol. Pero incluso el ancho y vasto mundo parece demasiado pequeño para contenerlo. Tanis tuvo que mirar a otro lado. Se alegraba por Ribewind, pero también sentía envidia y no quería que se le notara. Él mismo anhelaba un amor y un gozo así. Lo irónico era que podía tenerlos. Solo tenía que borrar de su mente el recuerdo de un cabello oscuro y rizoso, unos centelleantes ojos negros y una sonrisa encantadora y equívoca. Deseo lo mismo para ti, amigo mío, dijo Ribewind como si le hubiese leído el pensamiento. Quizá tú y Laurana, dejó la frase sin terminar. Tanis sacudió la cabeza y cambió de tema. Hoy tenemos esa reunión con el Istan y los buscadores. Quiero que tú y los tuyos asistáis. Hemos de decidir qué hacer, si nos quedamos aquí o nos marchamos. Ribewind asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Sé que esto no podría ser más inoportuno, añadió Tanis, pesaroso. Si hay alguien capaz de agriar la alegría es Hederic el sumo teócrata, pero hemos de tomar una decisión enseguida, antes de que empiecen las nevadas. Por lo que estabas diciendo ya has decidido que nos quedemos, adujo Ribewind. Es prudente hacerlo. Aún estamos muy cerca de Pax Tarkas y del ejército de los dragones. Cierto, convino Tanis, pero el paso entre Pax Tarkas y aquí está bloqueado con rocas y nieve. El ejército de los dragones tiene mejores cosas que hacer que perseguirnos. Han de conquistar naciones y nosotros somos una chusma de antiguos esclavos, que se les han escapado después de ponerles un ojo morado. Ribewind giró la cabeza y clavó la intensa mirada en Tanis. El enemigo tiene que perseguirnos. Si los pueblos que conquistan se enteran de que otros se quitaron los grilletes y se liberaron, empezarán a creer que también pueden derrocar a sus amos. Los ejércitos de la Reina Oscura vendrán tras nosotros. Tal vez no sea enseguida, pero vendrán. Tanis sabía que tenía razón. Sabía que Raistlin con su analogía sobre la zanahoria tenía razón. Quedarse allí era peligroso. Cada día que pasara podría ir acercando a sus enemigos. No quería admitirlo. Tanis el semielfo había recorrido el mundo durante 5 años para buscarse a sí mismo. Pensó que lo había conseguido y a su vuelta descubrió que no era quien había creído ser. Le habría gustado pasar un tiempo, aunque solo fuera durante un corto periodo, en un lugar tranquilo al que pudiera llamar su hogar, un lugar donde pudiera reflexionar, comprender ciertas cosas. Una cueva compartida con un enano irascible y un kender ratero y en ocasiones muy irritante no era la idea que tenía de un hogar, pero comparado con la calzada le resultaba muy atractivo. Es un buen razonamiento, amigo mío, pero Hederic dirá que esa no es la verdadera razón de que quieras marcharte, señaló Tanis. Tú y los tuyos queréis regresar a vuestras tierras. Deseáis volver a las llanuras. Queremos reclamar lo que es nuestro, dijo Ribewind, lo que nos quitaron. No queda nada, murmuró Tanis con delicadeza al recordar el pueblo arrasado de Kesu. Quedamos nosotros, arguyó Ribewind. Tanis tuvo un escalofrío. El sol se había ocultado detrás de una nube, y el semielfo se había quedado helado. Llevaba tiempo temiéndose que el propósito de Ribewind fuera ese, de modo que tú y tu gente planeáis atacar sin ayuda de nadie. Aún no hemos decidido nada, repuso Ribewind, pero esa es la dirección en la que se dirigen nuestros pensamientos. Mira, Ribewind, sé que es mucho pedir, pero tus guerreros han sido una gran ayuda para nosotros. Estas personas no están acostumbradas a vivir así. Antes de que los hicieran esclavos eran tenderos, comerciantes, granjeros y zapateros remendones.
Proceden de ciudades como Haven y Solace y un montón más de villas y pueblos de toda Vanasilia. Nunca han tenido que vivir en lugares agrestes. No saben cómo hacerlo. Y durante siglos esos moradores de ciudades nos han despreciado, replicó el hombre de las llanuras. Nos llaman bárbaros, salvajes. Y tú me llamas semielfo, pensó Tanis, aunque no lo dijo en voz alta. Cuando estuvimos prisioneros, todos dejamos a un lado los odios y los malentendidos. Trabajamos juntos para ayudarnos unos a otros a escapar. ¿Por qué sacar a relucir eso ahora? Porque los otros lo sacaron primero, repuso duramente Ribewind. Hederic, dijo Tanis, que suspiró. Ese hombre es un asno, simple y llanamente. Tú lo sabes. Aunque gracias al hecho de que sea un asno os conocimos a Goldmon y a ti. Cierto, convino Ribewind, que sonrió y su tono se suavizó al evocar la escena. No lo he olvidado. Hederic se cayó en la chimenea. La vara de cristal azul de Goldmon lo sanó y a ese hombre solo se le ocurrió empezar a gritar que era una bruja y volvió a meter la mano en el fuego, tras lo cual salió corriendo y llamó a la guardia. Eso deja claro la clase de majadero que es. No puedes hacer caso de las tonterías que dice. Otros lo hacen, amigo mío. Lo sé, admitió el semielfo, sombrío. Cogió un puñado de piedrecillas y empezó a tirarlas al agua de una en una. Hemos cumplido con nuestra parte, continuó Ribewind. Ayudamos a explorar el terreno para encontrar este valle. Explicamos a vuestros tenderos cómo transformar cuevas en moradas. Les enseñamos a rastrear y a cobrar piezas de caza, a poner trampas y lazos. Les mostramos qué bayas eran comestibles y cuáles venenosas. Goldmon, mi esposa, era la primera vez que utilizaba ese término y lo hizo con tierno orgullo, ha curado a los enfermos. Están agradecidos, aunque no lo digan. Es posible que tú y los tuyos podáis cruzar las montañas y regresar a vuestra tierra sin peligro antes de que llegue lo peor del invierno, pero sabes tan bien como yo que es arriesgado. Me gustaría que os quedaseis con nosotros. Tengo esa sensación en el estómago de que todos deberíamos permanecer juntos. Sé que aquí no podemos quedarnos, reconoció Tanis con un suspiro. Sé que es peligroso. Vaciló antes de continuar, consciente de cómo sería recibida su propuesta. Después, como si volviera a zambullirse en el agua fría, se lanzó. Estoy seguro de que si encontramos el reino enano de Thorvardin, ¿la plaza fuerte en la montaña de los enanos? Ribewind frunció el entrecejo. Ni siquiera consideraré la posibilidad, pues deberías planteártelo. Oculto a gran profundidad bajo tierra, el reino enano sería el refugio perfecto para los nuestros. Podríamos quedarnos allí durante el invierno, a salvo bajo la montaña. Ni tan siquiera los ojos de los dragones podrían encontrarnos. También estaríamos a salvo enterrados en una tumba. Manifestó Ribewind con mordacidad. Mi gente no irá a Thorvardin. No nos acercaremos a los enanos. Exploraremos y encontraremos nuestro propio camino. Después de todo, no llevamos niños con nosotros que nos retrasen. Su semblante se ensombreció. Todos los niños de las tribus de las llanuras habían perecido en el ataque de los draconianos a sus poblados. Ahora tenéis a Elistan con vosotros, prosiguió Ribewind. Es un clérigo de Paladine, capaz de curar a los enfermos en ausencia de Goldmon y de dar a conocer a vuestra gente el regreso de los dioses. Los míos y yo deseamos volver a casa. ¿Es que no lo entiendes? Tanis pensó en su casa de Solace y se preguntó si seguiría en pie, si habría resistido al ataque del ejército de los dragones. Le gustaba pensar que sí. Aunque no había pisado su casa hacía 5 años, saber que estaba allí, esperando para recibirlo, era un consuelo. Sí, claro que lo entiendo, contestó. Todavía no hemos tomado una decisión definitiva, apuntó Ribewind al ver abatido a su amigo. Algunos de los nuestros creen como tú que deberíamos permanecer juntos, que hay seguridad en un grupo numeroso. Entre ellos, tu esposa, dijo Goldmon, que se había acercado a los 2 hombres por detrás.
Ribewind se puso de pie y se giró para recibir a su recién desposada mujer, que llegaba a él con el amanecer. Goldmon siempre había sido hermosa. El largo cabello como finas hebras de oro y plata, tan poco común entre su pueblo, siempre resplandecía a la media luz del alba. Como era habitual en ella, lucía las ropas de piel suave y flexible de su pueblo con una gracia y una elegancia que habrían envidiado las damas de Palantas. Esa mañana hacía que el término bella sonara insignificante e inadecuado para describirla. Era como si a su paso la niebla se abriera y las sombras se disiparan. «No estarías preocupada por mí, ¿verdad?», preguntó Ribewind con un atisbo de inquietud en la voz. «No, esposo mío», contestó Goldmon, que pareció recrearse amorosamente en esas palabras. «Sabía dónde encontrarte». Alzó los ojos hacia el azul del cielo. «Sabía que estarías bajo el firmamento, aquí fuera, donde puedes respirar». Ella tomó de las manos y se saludaron rozándose las mejillas. Los habitantes de las llanuras pensaban que los sentimientos solo debían expresarse en privado. «Reclamo el privilegio de besar a la novia», dijo Tanis. «Ese privilegio ya lo reclamaste anoche», protestó Ribewind, sonriente. «Me gustaría seguir reclamándolo el resto de mi vida», dijo el semielfo, que besó a Goldmon en la mejilla. El sol, que salió por detrás de la cumbre de la montaña como si lo hiciera expresamente para admirar a Goldmon, hizo que el cabello oro y plata de la mujer irradiara con su luz. «¿Con semejante belleza en el mundo, cómo puede existir el mal?», preguntó Tanis. Goldmon se echó a reír. «Quizá para hacerme parecer más guapa en contraste», bromeó. «Estabais hablando de asuntos serios antes de que os interrumpiera», añadió en un tono más circunspecto. «Ribewind cree que vosotros y vuestra gente deberíais continuar solos, viajar hacia el este, a las llanuras. Dice que tú quieres quedarte con nosotros». «Es cierto», contestó la mujer con complacencia. «Me gustaría quedarme con vosotros y con los demás. Creo que hago falta, pero mi voto es solo uno más entre nuestra gente. Si mi esposo y el resto deciden que deberíamos irnos, entonces nos marcharemos». Tanis miró alternativamente a uno y a otro. No sabía bien cómo decirles lo que pensaba, de modo que decidió soltarlo sin darle más vueltas. «Disculpad si lo pregunto, pero ¿qué ha pasado con lo de la hija de Chieftain?», planteó torpemente. Goldmon se echó a reír otra vez, una risa larga y alegre, e incluso Ribewind sonrió. Tanis no veía dónde estaba la gracia. Cuando los había conocido, Goldmon era la hija de Chieftain y Ribewind, un humilde pastor, era su súbdito. Cierto, se amaban profundamente y a Tanis le había dado la impresión más de una vez de que Goldmon habría renunciado a la responsabilidad de liderazgo de muy buen grado, pero Ribewind se había negado obstinadamente a que lo hiciera. Había insistido en actuar como su subordinado, obligándola a tomar decisiones. Puesta en esa situación, la mujer las había tomado. «No lo pillo», dijo Tanis. «La hija de Chieftain dio su última orden anoche», explicó Goldmon. Durante la ceremonia matrimonial, Ribewind se había arrodillado ante ella, puesto que era su dirigente, pero Goldmon le había pedido a su esposo que se levantara y había indicado que los dos se unían en matrimonio como iguales. «Soy Goldmon de las llanuras», dijo ella. «Discípula de Misacal, sacerdotisa de los quesos». «¿Y quién será Chieftain de los quesos?», inquirió Tanis. «Hay supervivientes de vuestra tribu entre las otras tribus de las llanuras. ¿Aceptarán a Ribewind como su jefe? Ha demostrado ser un cabecilla fuerte». Goldmon miró a su esposo, pero él, de forma deliberada, mantuvo clavados los ojos en el borboteo de las aguas del arroyo, prietos los labios. «Los quesos tienen buena memoria», contestó Goldmon al ver que su esposo no pensaba decir nada. «Saben que mi padre no aceptaba a Ribewind como mi esposo y que ordenó lapidarlo. Saben que, de no ser por el milagro de la vara de cristal azul, Ribewind y yo habríamos muerto apedreados. De modo que no lo aceptarán como Chieftain, aun cuando busquen en el consejo y orientación. Es lo que hacen los quesos», dijo Goldmon, «pero no son los únicos habitantes de las llanuras que hay aquí.
Hay algunos de la tribu que Kiri y ellos fueron nuestros enemigos implacables en el pasado. Nuestras tribus se encontraron en el campo de batalla muchas veces. Tanis masculló unas palabras en elfo. No te pediré que me traduzcas lo que has dicho, amigo mío. Goldmon esbozó una triste sonrisa. Sé, y mi pueblo sabe, la historia de dos lobos que se enfrentaron el uno al otro y del león que devoró a los dos. No es fácil para la gente superar rencores que duran generaciones. Tú y Dibewind lo habéis conseguido, adujo el semielfo. Todavía tenemos problemas, admitió la mujer, pero sabemos dónde acudir cuando necesitamos ayuda. Su mano se alzó hasta el medallón que llevaba al cuello, el que era regalo de la diosa al tiempo que un emblema de su fe. Quizás esté siendo egoísta, musitó Tanis. Tal vez no quiera decir adiós. No hablemos de adioses en este día de gozo, nuestro primer día como una pareja casada, pidió Goldmon con firmeza. Alargó la mano para tomarla de su esposo y los dedos de ambos se entrelazaron. De esta guisa regresaron Goldmon y Dibewind hacia su habitáculo, y Tanis se quedó solo en la orilla del arroyo. Puede que fuese un día gozoso para ellos, pero el semielfo tenía la sensación de que iba a ser una jornada de contrariedades y enfrentamientos para él. Como para demostrar que estaba en lo cierto, Tasleopurrofot, perseguido por un iracundo molinero, salió corriendo del bosque tan deprisa como se lo permitían sus cortas piernas. No lo entiendo, gritaba el Kender mientras miraba hacia atrás. Solo intentaba dejarlo en su sitio.